Hola, este domingo 6 de abril en la Iglesia Bautista Benecer, aquí en Iguala Guerrero, tuvimos nuestro encuentro en la mañana y nuestro corandeo en la tarde. En la mañana hablamos acerca de una pastoral de la ternura, el Evangelio en un abrazo. Compartimos una clase que recibimos de parte de nuestro hermano Harold Segura, teólogo latinoamericano, colombiano, que comparte un poco acerca de este proyecto llamado Conexión Ternura, donde invita a las iglesias a replantear su trabajo pastoral. Por la tarde seguimos estudiando acerca de las sectas y en este caso, de forma especial, estudiamos acerca de la Iglesia Católica Romana y vimos acerca de las diferencias que tenemos los cristianos, principalmente cristianos bautistas, con la Iglesia Católica Romana. Diferencias importantes que determinan el hecho de que tengamos proyectos distintos. En la mañana hablábamos acerca de esta pastoral de la ternura y decíamos que teníamos que dar un significado preciso a estos dos conceptos, el concepto de pastoral y el concepto de ternura. Por pastoral nosotros entendemos el trabajo que la iglesia tiene que hacer de cuidado con sus miembros y con las demás personas. La pastoral no es el trabajo que desarrolla el pastor o el ministro, sino la responsabilidad de cuidado que asume toda la congregación de cuidarse los unos a los otros. Y por ternura entendíamos más allá del apapacho, más allá de la caricia, la ternura es la expresión concreta del amor cristiano. El cuidarnos, el amarnos, el hacernos ver que somos importantes, el protegernos, el tratar de manifestar el amor que Cristo manifestó para con los niños, para con los excluidos, para con los rechazados, este gesto de gracia, este gesto de compasión. Afirmábamos, seguidos de la mano de nuestro hermano Harold Segura, que la pastoral de la ternura es importante porque la iglesia es un agente de transformación en medio de las realidades de muerte, de opresión, de exclusión que vivimos en nuestro mundo. La iglesia tiene esta responsabilidad de ser un agente de transformación a través de la palabra del Espíritu, a través del Evangelio. Y afirmábamos que esta base de pastoral de ternura tiene tres elementos fundamentales. La base es el mismo ministerio pastoral de Jesús, donde Él manifestó el cuidado, la protección y el acercamiento en gracia a aquellos que necesitaban la palabra del reino de Dios. Pero también afirmamos que la academia y las investigaciones más recientes de educación emocional, de psicología, de pedagogía, nos han mostrado que la violencia no sirve realmente para fortalecer al ser humano, sino es a través de la ternura, del cuidado que podemos poner valores y fortaleza y ánimo en el corazón de las personas. Sí, habrá momentos en los que haya situaciones difíciles en la vida, pero cuando un niño se cría en amor, es más fácil que sea resiliente ante las situaciones difíciles. Y una tercera base para esta pastoral de la ternura tiene que ver con las comunidades de fe y el testimonio de estas comunidades que han sabido amarse y han sabido ser espacios de gracia, espacios de confort, espacios de fortaleza para todos aquellos que llegan necesitados a los pies de Cristo. Así que hay una muy buena base para tener una pastoral de la ternura. Y decíamos que esta pastoral de la ternura se puede vislumbrar, se puede trabajar en todos los ejes del ministerio de la iglesia. Por ejemplo, en la koinonía, es decir, la comunión que la iglesia tiene, una comunión genuina que va más allá de la convivencia a través de fiestas o de convivios, sino un verdadero y un genuino cuidado donde los miembros de la iglesia buscan ser de apoyo y de bendición a aquellos que están a su alrededor. Hablábamos también que en la diaconía, es decir, en el servicio que la iglesia presta, tenemos que hacerlo con ternura. Tenemos que manifestar la gracia y el cuidado para aquellos que están necesitados. En la didaqué o en la didáctica, en la instrucción, en la enseñanza, enseñar a través de la ternura. Tenemos también que mostrar que estas formas de violencia, estas formas de autoritarismo que a veces pululan tristemente dentro de las congregaciones, no es el camino de Jesús y no es el camino más sano.
tenemos que empezar a enseñar a los miembros a actuar con amor, con compromiso real para con los otros y un compromiso real con Dios, por supuesto. Cuando hablamos del eje carismático de la iglesia o su ministerio carismático, nos referimos a la predicación, y nosotros predicamos a un Dios de gracia, un Dios de amor, un Dios que se interesa por los necesitados. Sí, también es un Dios firme, sobre todo con aquellos que, conociendo la palabra y conociendo el bien, la desobedecen. Pero con aquellos que están en las tinieblas, en la ignorancia, tenemos a un Jesús que compartió un Dios de gracia que les daba la oportunidad de salir de estos lugares. Con respecto al martiria, que significa no otra cosa que dar testimonio, ser testigos. Decíamos que la iglesia es un testigo de que el mejor camino en medio de este mundo es el camino de la compasión, de la misericordia, el camino de la ternura. Así que frente a propuestas de violencia, de exclusión, de rechazo, la iglesia dice, nosotros apostamos por un camino de amor. Y finalmente, cuando hablamos de liturgia, que hablamos del culto, de la celebración como comunidad de fe, hablamos que nosotros exaltamos a este Dios de amor y oramos a este Dios de compasión y afirmamos a través de la palabra, la escucha de la palabra, de un Dios que tiene compasión y misericordia de los demás. Así que la invitación es a que toda la congregación ejerza este ministerio pastoral de ternura y que podamos nosotros presentar prácticamente el Evangelio en un abrazo. En la tarde hablábamos de la Iglesia Católica Romana, Apostólica Romana, y decíamos que hay puntos en los que realmente diferimos de ellos. Un repaso breve de algunos de ellos, quizás el más importante es dónde encontramos nosotros la revelación. La Iglesia Católica va a decir, y obviamente cuando hablo de católica me refiero a la Católica Apostólica Romana, va a decir que la revelación está en la tradición y en los garantes de esta misma tradición, que es el magisterio, es decir, el Papa y los cardenales. Nosotros como cristianos afirmamos que es la palabra de Dios, realmente la autoridad y donde está la revelación de Dios. Y esta ya es una gran diferencia. También encontramos diferencia con respecto a la salvación. La Iglesia Católica afirma que la salvación es por gracia, pero se necesita de los sacramentos, de los sacramentos y de la reafirmación a través de las obras para poder tener acceso a esta gracia. Nosotros creemos que no son los sacramentos ni las obras lo que nos permite tener acceso a esta gracia, sino la plena confianza, la fe. La palabra de Dios dice que por gracia somos salvos por medio de la fe y que esto no es por obras. Así que este es otro punto en el que nosotros diferimos de la Iglesia Católica. Un tercer punto tiene que ver con la misa. La Iglesia Católica celebra la misa como un sacrificio espiritual constante de Jesús a través del ritual de la misa. Nosotros no creemos eso. Nosotros creemos firmemente que el sacrificio de Jesús en la cruz fue único, el último, suficiente, y Jesús no tiene por qué ser sacrificado nuevamente para la salvación de nuestros pecados. Su sacrificio hace casi 2000 años, histórico ahí en la cruz, fue suficiente para el perdón de nuestros pecados. Otra diferencia tiene que ver con el sacerdocio. Para la Iglesia Católica hay personas, varones, que son escogidos para el sacerdocio y que van a fungir como intermediarios entre Dios y el resto de la Iglesia. Nosotros creemos en el sacerdocio universal de todos los creyentes. Es decir, toda la Iglesia en realidad está compuesta por sacerdotes, hombres y mujeres que tenemos acceso a Dios. No necesitamos de otros sacerdotes, sino del sumo sacerdote que es Cristo. Es el único mediador entre Dios y los hombres. Y esto también pues tiene que ver con otra diferencia entre la Iglesia Católica y nosotros. El papel de María y de los santos. La Iglesia Católica le ha dado a María títulos que la Biblia solo le da a Jesucristo. Y ha puesto a María como corredentora, cosalvadora, como mediadora y muchos títulos más. Y lo mismo con un grupo de santos, hombres y mujeres. Nosotros no creemos eso. Nosotros creemos que solo tenemos un mediador y que si bien María y muchas personas santas, tanto de la Biblia como a lo largo de la historia de la Iglesia, han sido personas ejemplares y cuyo testimonio nosotros deberíamos de considerar e imitar sus prácticas y su fe, no son más que eso. No son ni corredentores, ni mediadores, y mucho menos cosalvadores. Así que nosotros rechazamos este punto.
Otro elemento esencial de diferencia tiene que ver con la existencia del purgatorio. Mientras la Iglesia Católica afirma la existencia del purgatorio, donde las personas que habrán de ser salvas necesitan pasar un tiempo para purificar sus pecados, y a través de la indulgencia, principalmente a través de las misas, se puede acortar este periodo de purificación, nosotros afirmamos que el purgatorio no existe. No hay testimonio en la Biblia. Y bueno, llegamos al mismo punto. La Iglesia Católica afirma la existencia y realidad del purgatorio no con base en la Biblia, sino con base en su tradición. Nosotros creemos que la Biblia es la autoridad, y en la Biblia no aparece el elemento del purgatorio. Está el cielo, está la condenación eterna, ¿sí? Así que la salvación y la condenación eterna creemos nosotros en esas realidades, nada más, ¿no? Y finalmente hablamos acerca del papado como la cabeza de la Iglesia, el Papa como el vicario de Cristo en la tierra, y nosotros afirmamos categóricamente que no creemos eso. En primer lugar, el Papa no es la cabeza de la Iglesia, Cristo es la única cabeza de la Iglesia, el pastor no puede serlo. El pastor podría funcionar como un líder, como un dirigente, como un pastor, pero no como la cabeza de la Iglesia. Ese título solo le corresponde a Cristo, y esa posición, por supuesto. El vicario, representante de Cristo en la tierra, no es el Papa, es la Iglesia misma. La Iglesia es el cuerpo de Cristo, y nosotros somos embajadores y representamos a Cristo en esta tierra. Es la Iglesia el representante de Cristo aquí en la tierra. Y por último, pues esta idea de que Pedro fue el primer papa es un anacronismo y es una falacia. En realidad, Pedro no fue el primer papa, ni la autoridad apostólica directa de Pedro le es dada al obispo de Roma actual. Esa es una falacia, históricamente es insostenible, y doctrinal y teológicamente también lo es. Así que diferimos de ese punto. Por lo demás, reconocemos también muchas virtudes que la Iglesia Católica tiene, ¿sí? Con respecto al trabajo que ellos hacen en muchas órdenes, ¿no? No en toda la Iglesia, pero el trabajo que hacen de pronto por ayudar a los desprotegidos, la importancia que le dan al estudio, a la academia, a los derechos humanos, a la salud, ¿sí? Alguien comentaba de la fuerte pasión y la devoción que tienen, errada ciertamente. No creemos que sea una fe puesta en el lugar adecuado, pero evidentemente muchos de ellos son personas con una gran fe y un gran compromiso para con sus comunidades, para sus iglesias. Así que también hay cosas ejemplares que podríamos nosotros aprender de la Iglesia Católica. Estos son los temas que vimos el día de hoy en nuestra congregación, y una vez más los invitamos a que nos acompañen presencialmente cada domingo aquí en nuestra iglesia. La próxima semana iniciamos Semana Santa, celebraremos el domingo de entrada triunfal o domingo de Ramos. El jueves tendremos la Cena del Señor, el viernes tendremos el servicio de las 7 palabras, y el domingo nuestro servicio de resurrección. Están invitados a participar con nosotros. Que Dios les bendiga y que tengan una excelente semana.